Bueno, retomando el circuito que teníamos en el planteo de la ley de Ohm, vamos a tirar algunos valores hipotéticos como para hacer algunas cuentitas. Veamos aquí. Acá tenemos un circuito que alimenta una lámpara. Vamos a considerar que son de las viejas lámparas de filamento que tenían una resistencia relativamente baja que provocaba una corriente importante, ¿sí? Alguna lámpara de potencia 200 watts, 300 watts, ¿sí? Vamos a considerar que tiene una resistencia de 100 ohm y la tensión aplicada es de 220 volts. Queremos saber entonces cuál va a ser la corriente, si es que sabemos que esa resistencia interna de esa lámpara es de 100 ohm, cuál va a ser la corriente que va a circular. Aplicamos la ley de Ohm, en donde corriente en amperes, repito, el tema de las unidades, acuérdense de poner las unidades en los resultados finales, va a ser igual a dividir tensión en volt sobre resistencia en ohm. Hacemos el planteo entonces y va a ser igual a 220 volts sobre la resistencia que es de 100 ohm. ¿Sí? Si cancelo este 0 con este 0 me va a quedar 22 dividido 10 que me va a dar 2,2 amperes. ¿Sí? Esta será la corriente que circulará por el circuito si es que aplico 220 volts y la resistencia interna de la lámpara será 100 ohm, 2,2 amperes. ¿Sí? Ahora bien, vamos a resistencia. Modificamos un poquito nuestro circuito considerando una resistencia que tenemos que hallar, que puede ser cualquier artefacto, ¿sí? Y a esta resistencia se le aplica una tensión de 220 volts y con una pinza amperométrica medimos la corriente que circula, 1,2 amperes, pero no tengo instrumento para medir la resistencia de este elemento conectado. Entonces vamos a aplicar, según la ley de Ohm, cuando hacemos el despeje de resistencia, el resultado en ohm va a ser dividir tensión en volt sobre corriente en amperes. Vamos a reemplazar entonces la resistencia en ohm será igual a 220 volts sobre la corriente de 1,2 amperes. ¿Sí? Si hacemos la cuenta, esto nos va a dar 183,33 ohm. ¿Está? Aquí no es necesario ser tan exacto con los ohm, con la resistencia, cuando son valores de esta índole, ¿sí? Pero sí lo tendríamos que hacer cuando calculamos corriente. Acá podemos redondear. Recuerden que la parte decimal, si es menor a 0,5 o a 0,50, va a quedar esta parte entera. Y si es mayor, un ejemplo, acá me hubiese dado 183,66, lo podría redondear a 184, al superior. Por lo tanto, acá vamos a redondear en 183 ohm, para tener los cálculos un poquito más, ¿sí?, enteros. Entonces la resistencia va a ser de 183 ohm. ¿Sí? Y por último, un pequeño ejemplo acerca de cómo hallar la tensión en un circuito en donde conozco la corriente y conozco la resistencia. Vamos a considerar una resistencia de 50 ohm por la cual está circulando 2,2 amperes, que es una corriente importante, ¿no? Pero no tengo el valor de la tensión. No sé qué valor de tensión está aplicado en este circuito para que circule esa corriente cuando tengo 50 ohm en el elemento conectado. Vamos a aplicar la fórmula entonces, según la ley de Ohm, de tensión, que va a ser igual a I por R, o sea, corriente por resistencia. Recuerden, tensión en volt va a ser igual a multiplicar la corriente en amperes por la resistencia en ohm. Vamos a reemplazar y nos queda que tensión en volt será igual a 2,2 amperes por la resistencia que tengo conectada, que son 50 ohms.
2,2 por 50 nos va a dar exactamente 110 volt. Por lo tanto, la tensión aplicada a esta resistencia de 50 ohm para que circulen 2,2 amperes será de 110 volt. Muy bien.